Mi consejo, mis muchachos, esa semana es de descansarla. Si quieren ir a cine, vayan a cine. Si quieren estar con sus amigos, vayan con sus amigos. Estar con su familia, acompañar a su mami, todas esas semanitas de descanso. Además, para que su cabecita esté bien descansada. Generalmente, no quiere decir que a todos, pero generalmente la mayoría de muchachos, la noche anterior al examen de estado no la duermen. Usted se acostó a las 9 10 de la noche y a las 2 3 de la mañana, y pues madre, tengo el examen ahorita, tengo el examen, ¿cómo me va a ir? No, yo sé que me va a ir bien, ¿no? Y no duermen, ¿sí? Por lo tanto, mi consejo es que la noche anterior, si por ejemplo usted tiene el examen el domingo, no el sábado, sino, perdón, no la noche del sábado al domingo, sino la noche del viernes al sábado, la tienen que dormir muy bien. ¿Para qué? Para que su cabecita esté descansada para ese día. ¿En qué se nota el cansancio? No es que ustedes ya van a llegar, ay, no, estoy cansado de los músculos. No, claro que ustedes llegan tranquilos de los músculos y de las cosas. Pero resulta que el cansancio se nota cuando usted llega y lee un renglón. Ay, jue madre, no lo entendí. Y vuelve a leer el mismo renglón. Ay, es que no cojo la idea y va la tercera vez que lee el mismo renglón y no lo capta. Está cansado de su cabecita. ¿Sí me explico? Y necesitamos esa tranquilidad y ese descanso a ese nivel para que usted rinda en el examen. Por eso es importante que usted lo descanse y no se me ponga a estudiar esos últimos días. ¿Me estoy explicando? Por esa razón, a pesar de que yo sé que vamos, a pesar de que yo sé que vamos atrasaditos en el tema, bueno, no importa, tranquilos porque no les van a evaluar solamente física, sino que les van a evaluar muchos temas y lo que me interesaba era lo que habíamos visto porque va a ser base ahorita, simplemente con que ustedes vieran los videos se van a dar cuenta que entienden las cosas y quedan más o menos clarito porque de aquí en adelante ya es cosa simplemente conceptual, ya no van muchas matemáticas ni mucha profundidad, solamente que es largo, no es más. Pero no es difícil, es simplemente contarles las historias de lo que sucede con los conceptos y eso. Y lo van a entender. Pero pues necesito es que no se me emboten. Por esa razón, y ahorita les voy a hablar media horita, hablé con el coordinador y le dije, hombre, si necesitamos nosotros reponer, a mí me serviría reponer ahorita. Esa es la razón por la que yo quisiera hacerlo ahorita. ¿Sí? A mí no me molesta el viernes, ustedes me dicen, sí, el viernes, sí, pero si yo me voy acercando más al límite, pues lo que voy a hacer es embotarlos y no quiero eso. Lo que quiero es que ustedes estén tranquilos para su examen. Ahora mi consejo, pero no lo puedo imponer, solamente lo voy a tomar con la mía, ¿sí? Ojalá después del lunes, que nosotros hagamos la clase del lunes, ustedes cierran ese cuaderno y por esa semana se me olvidan de física. Por mí, váyanse a jugar micro, váyanse a jugar voleibol, váyanse a jugar baloncesto, salgan con el novio, salgan con la novia, lo que quieran, pero no estudien. ¿Sí? Esa es mi recomendación, la mía, el profe de física. ¿Sí? El cuadernito de física ya no lo vuelvan a tocar. Para que lleguen tranquilos ustedes y rindan. Y más bien lo que tienen que hacer es descansar mucho. ¿Sí? Estar bien tranquilos. ¿Vale? Sobre todo acuérdense, esa noche anterior, no la noche del examen de estado, sino la noche anterior hay que dormirla muy bien, nada que vamos a hacer rumba y que la última noche antes del examen y que nos vamos a encontrar, no, esas nochecitas son de descansarlas muy bien, nada de trasnochar ahí en Facebook ni nada de esas vainas de redes sociales, hay que dormirlas muy bien, ¿listo? ¿Hasta ahí fui claro? Sí, señor. Ok, ahí es donde yo les digo, no importa, si a mí me toca, hacemos la clase a las 7 de la noche, no tengo problema, pues listo, entonces yo me listo psicológicamente y digo, clase a las 7 de la noche la hacemos, ¿sí? Nos dedicamos 2 horitas a avanzar ese tema, y hacemos unas 3 clasitas, yo creo que con unas 3 clasecitas alcanzo a absorberlo todo, ¿sí? Por lo menos hasta lo de ondas, que es lo que quiero dejar. Electricidad ya sé que no vamos a absorber, de pronto los de la modalidad de electricidad alcancen a tomar eso y ya lo han visto conceptualmente y esas cosas, seguramente con ustedes, pero pues no me interesa meterles temas así por todos lados para embutirlos. Simplemente lo que necesito es ver hasta ondas y terminar eso, para que ustedes vayan tranquilos conceptualmente y ya puedan tomar sus decisiones y contestar lo que necesiten contestar. ¿Listo? ¿Sí me expliqué? Ahora sí, en esas condiciones y con las razones que les acabo de dar, díganme ustedes, ¿se podría cuadrar, por ejemplo, esta noche a las 7 después de su modalidad? Si Por mí ustedes sí, me profe. dicen a las 8, no hay problema. Por mí también. profe. Por mi ¿Sí? parte también, profe.
Eso es, entonces cuadremos la ortica, lo publico en todos los grupos y hacemos esta noche clasecita de reposición, ¿sí? Y en vez de ponerles talleres y esas cosas que no, ya ustedes yo creo que están fastidiados de tanto hacer talleres y esas cosas, hacemos nosotros clasecita aquí, hablamos de nuestros temas, ¿sí? Les he hecho yo el cuento durante 2 horitas, entonces pues quienes no puedan, porque ya después de que tomamos el acuerdo, quienes no puedan, pues bueno, ya saben que la clase queda grabada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hoy a las 7 de la noche? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ahorita Sí, lo profe. publico en los grupos y entonces hoy a las 7 de la noche nos encontramos. ¿Listo? Ok. Cerrado ese tema, entonces ahora nos vamos pues con lo que nosotros íbamos a adelantar. ¿Listo? Hemos visto nosotros la vez pasada, habíamos ido hasta las ondas en una cuerdita, ¿se acuerdan? Y nosotros decíamos que las ondas en la cuerdita lo que hacían era transmitir energía. Hablamos de energía. Y además pusimos unos nombrecitos que se los voy a recordar aquí ya. Es grande, ¿cierto? Entonces, Esa máxima. decíamos nosotros, aquí, ahí están viendo mi cursor. Ay, perdón, no he compartido, discúlpenme. Profe, no está compartiendo. Sí, pequeño detalle ya. Discúlpenme, pensé que ya estaban mirando mi pantalla. Ya voy a empezar a compartir. Ya, toda mi pantalla. Toda y compartir. Listo, los niños. Creo que ya les estoy compartiendo, ¿sí o no? Voy a ocultar este pedacito. Ahora sí la Sí, están señor. viendo. Ya, discúlpenme que no había. Bueno, entonces aquí está la cuerdita que ustedes habían visto la vez pasada, ¿cierto? Y entonces vimos que en esta cuerdita las partículas no se movían hacia los lados, sino que las partículas se movían solamente hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, se transmitía una energía que iba hacia el lado, ¿cierto? Pongámoslo a rodar un La poquito. separación entonces es la amplitud. Sin embargo, Ven a ver si me abre FED rapidito y lo ponemos ahí con eso. Trabajamos que es más rico trabajar nosotros con esto. Aquí nosotros decíamos, estas partículas se mueven para arriba y para abajo, ¿sí o no? Entonces nosotros movemos aquí esta llave y vemos que las partículas no se van de un lado a otro, sino que solamente se mueven arriba y abajo. Y decíamos que la energía sí se transmitía de un lado para otro, ¿cierto? Vamos a poner un movimiento. Vamos a poner así la vista. Ya. Aquí entonces estamos viendo que la energía va de un lado para otro. Ahora, recordábamos nosotros que la máxima apertura que tenía esto le llamábamos amplitud, ¿sí o no? Tan. Eso, la máxima apertura se llamaba amplitud. Y cuando teníamos cualquier otra distancia ahí, un poquito más cerradito, pero que no era la máxima apertura, entonces simplemente era una elongación, por ejemplo, si fuera un resorte, ¿sí? O en este caso era una separación, una distancia, ¿cierto? Para este caso puntual es una distancia y la máxima separación es una amplitud, ¿cierto? Y las ondas se mueven para allá, ok. Además, vimos nosotros que esto se movía con cierta frecuencia. La frecuencia era esa repetición que se estaba haciendo, ¿cierto? Esa repetición además tenía un periodo. El periodo, dijimos, es el tiempo que se demora en ir y volver. Creo que ya están recordando todo, ¿cierto? El tiempo era lo que se demoraba, digamos, la esferita verde en ir y volver hasta donde tengo mi flecha, ¿cierto? Es decir, lo que se demora, el tiempo que se demora en hacer una oscilación. La oscilación es ir y volver. ¿Listo? Ok. Entonces ahí ya teníamos periodo, amplitud, frecuencia, lo que era una oscilación, ¿cierto? Ok. Profe, una pregunta, ¿colocar asistencia? Sí, por favor, colóquenme el nombrecito y asistencia. ¿Listo? El nombrecito y la palabra presente. Ok. Ahora, resulta que ese mismo movimiento lo vamos a llevar entonces a otro medio. Lo vamos a llevar al agua. Y entonces, vamos a ver. Nosotros decíamos
hacíamos nosotros una separación entre ondas que necesitaban un medio y ondas que no necesitaban un medio para transportarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan o tienen apuntadito cuáles eran las ondas que necesitaban un medio? Las ondas mecánicas. Muy bien, las ondas mecánicas. Esas son las ondas que necesitan un medio para poderse mover. Y las ondas que no necesitan un medio, Electromagnética. las electromagnéticas, muy bien. Y además pusimos ejemplos algunas de las electromagnéticas, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, la onda de su celular, la del control remoto. Ellas no necesitan un medio. Pero, por ejemplo, el sonido, ¿necesita un medio o no necesita un medio? Sí, necesita. Sí, se necesita. Sí necesita un medio, ¿cierto? Entonces vamos a dejar caer la gotica. Sí. Empezó a caer la gotica. ¿La gotica se está yendo de lado? No. La gotica No. simplemente está cayendo. Ella está cayendo de forma perpendicular a la Tierra. En otras palabras, podríamos decir, está cayendo recta, ¿cierto? Solamente está uniéndose perpendicular. Sin embargo, fíjense que el movimiento de las ondas va hacia un lado, ¿sí o no? Ahora, en este caso, ¿cuál sería el medio? La llave. ¿La llave El es el agua. medio por donde se está moviendo la onda? No, es el agua. agua, exactamente. El El agua agüita. es el medio. Ok, ahora, fíjense que aquí tenemos la amplitud, ¿cierto? La amplitud la está generando la gotica de agua, digamos, porque la gotica de agua sea más grande o más pequeñita, entonces va a generar que esa, vamos a decir, llamémoslo una ola. Vamos a generar que esa ola sea más alta o menos alta, ¿sí o no? ¿Sí? Si nosotros disminuimos la gotica, entonces seguramente la amplitud también va a ser más pequeñita. Vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Si la gotica se hizo más pequeñita, ¿sí? Entonces la ola se levanta menos, ¿sí o no? Por lo tanto tendremos profe, una menos pregunta. amplitud. Señor. Digamos, un objeto que caiga, así sea pequeño, pero, o sea, que impacte en el agua con una buena velocidad y una buena fuerza, ¿ocasionaría que la amplitud fuera más grande o por lo que es pequeño seguiría igual de chiquita? No, yo creo que sí, si impactamos, fíjese usted que, por ejemplo, haciendo la prueba en la alberca de la casa, ¿sí? Si usted deja caer una cucharita, esas con que usted sí pone el azúcar en el tinto, lo deja caer suavecito, pues fíjese que el agua se va a mover poquito, ¿cierto? Pero si usted la lanza con fuerza, fíjese que hasta algunas goticas se levantan, ¿sí o no? Hace un poquitico de chapuzón, por decirlo así, hace un poquitico de chapuzón, se levantan algunas goticas y va a generar más movimiento, es decir, que aquí tendría que ver la fuerza con que usted lanza. Sin embargo, a ese estudio pues no me voy a meter ahorita porque ya sería empezar a profundizar entre fuerzas y ondas y eso ya sería otra cosa. ¿Sí? Vamos aquí a este punto. Entonces, fíjese que en este momento la amplitud es pequeñita, ¿sí o no? Si nosotros aumentamos la gotica, en este caso, entonces fíjese que la amplitud se creció. Pero la amplitud es independiente de la frecuencia. Es decir, que tenga más amplitud o menos amplitud, ¿sí? No es igual a que sea más o menos repetitivo. Fíjese que ahí vamos a inventarnos cada segundo está repitiéndolo, ¿sí o no? Cada segundo está cayendo la gotica. Con la amplitud que ya tenemos designada. Pero podría yo decir que voy a aumentar la velocidad con que caen las goticas. Y entonces ahí sí aumentaría la frecuencia con que se repite ese evento. Fíjense. Aumentó, ¿verdad? Hagámoslo más notorio aún. ¿Cierto? Y entonces resulta que la frecuencia aumentó, a pesar de que la amplitud sigue siendo la misma. ¿Es claro ese pedacito?
señor. Ok. Ahora, voy a disminuir aún más la amplitud. Tan, 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 tan. Entonces la amplitud está pequeñita, pero la frecuencia sigue siendo relativamente alta, ¿cierto? Puedo aumentar la amplitud y mantener la misma frecuencia. Vamos a ver qué sucedió entonces ahí. Fíjense que a pesar de que aumenté la amplitud o disminuí la amplitud, la longitud de onda, un segundito, yo lo pauso, taps, voy a pausarlo acá. La longitud de onda, es decir, la distancia, ahí están viendo mi flechita, ¿cierto? La distancia entre este punto y este punto sigue siendo la misma, es decir, la longitud de onda sigue siendo la misma. Vamos a poner entonces nuestra gráfica acá. Tan. Ahí se ve la gráfica. Y entonces vamos a decir, la longitud de onda, es decir, la distancia entre una cresta y una cresta no ha cambiado, ¿cierto? Acuérdense que también lo podíamos mirar entre un valle y un valle. Esa distancia no ha cambiado, a pesar de que nosotros cambiamos la amplitud. Continuemos, ¿cierto? Podría disminuir la amplitud tan. Y fíjense que la cresta y la siguiente cresta siguen teniendo la misma longitud de onda. Ahí, creo que ahí. Tan. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si nosotros mantenemos una sola amplitud y lo que variamos es la frecuencia. Vamos a ver qué sucede. Voy a disminuir la frecuencia. Al mínimo. Ops. ¿Qué pasó con la longitud de onda? ¿Es más larga? Es más larga, ¿cierto? Es más grande. Fíjense que ya no se forma la otra cresta aquí, sino que se viene a formar por acá, mírenla. Si ponemos una pausita por acá, tap, ahí. Para cuando esta está en el punto más alto de esta ondita ya no está aquí a 2, 3 cuadritos, 3 lineecitas, sino que está a 6, 9, 12 lineecitas, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que si yo bajé la frecuencia, la longitud de onda sí aumentó, ¿cierto? Ahí lo están viendo ustedes clarito. Dejémoslo ver un poquito. Voy a aumentar la frecuencia. Poquito, hasta la mitad. Inmediatamente vimos entonces que la longitud de onda se volvió menor, ¿sí o no? Ops. Y si yo aumento la frecuencia más, pues entonces la longitud de onda disminuyó aún más. Hasta ahí vamos claros, mis muchachos. Sí, señor. Creo que lo están viendo clarito. Ok. Ahora entonces voy a verlo desde otra faceta. Esperen un segundito, desde la vista superior. Ya. Esperen, quito las gráficas. Ya. Y vamos a hacer lo mismo y simplemente vamos a reconocer aquí, porque seguramente cuando ustedes le pongan su examencito de estado, las gráficas se las van a mostrar desde arriba. Yo se las quería primero mostrar de lado para que ustedes identificaran dónde están los puntos más altos, los puntos más bajos y lo que vimos. Vamos a ver acá. Ahora, mirándolo desde arriba, resulta que lo que hemos tomado son algunas designaciones, ¿sí? Entonces, ven ustedes aquí que hay unas linecitas más claritas y unas linecitas más oscuras. Esas linecitas más oscuras es donde el agua está hundida. Las linecitas más claras es donde el agua está levantada. O sea, ¿dónde estaría una cresta? ¿En la línea oscura o en la línea clara? En la clara. La clara. Muy bien, en la clara. Y el valle estaría en la parte oscura, ¿sí o no? Entonces ahí entendemos muy bien lo que sería una cresta y un valle. Si yo voy a hablar de la longitud de onda acá, entonces lo que tomo es la medida entre esta partecita clara y la siguiente partecita clara, ¿cierto? Entonces ahí tendría una cresta y una cresta. Ahí tendría una longitud de onda. ¿Claros? Y estamos viendo aquí, al ponerlo,
que tenemos una frecuencia, ¿sí o no? Fíjense ahí, digamos, en la distancia que hay entre cada lineecita azul. ¿Qué pasa si yo bajo la frecuencia? Si yo bajo la frecuencia, entonces las lineecitas azules claritas van a quedar más separadas o van a quedar más unidas. ¿Qué va a suceder Más cuando yo baje separadas. la frecuencia? Más unidos. Más ¿Más separadas. unidas o más separadas? separadas. Bueno, unos que dicen Más vamos a ver. separadas. Vamos a ver. Entonces, bajo la frecuencia y se dieron cuenta que bajé frecuencia. ¿Qué sucedió? ¿Más separadas o más unidas? Más Más separadas. Más separadas, bajémoslas. Y además pierden un poquito de definición, ¿no? ¿Se dan cuenta que ya no están tan definidas? Tan. Ok, eso sucede con la frecuencia, entonces pierde definición un poquito y además entonces la longitud de onda, ¿cómo se hizo? ¿Más grande o más chiquita? Más grande. Más grande. Más grande quiere decir entonces que entre cada línea azul clarita hay más distancia. Se creció esa longitud de onda. Ya lo vieron desde el lado y ya lo vieron desde arriba, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucederá si yo aumento la amplitud? Vamos a poner esa frecuencia. Voy a dejar la frecuencia ahora quieta, ¿listos? Ya no voy a cambiar la frecuencia, la voy a dejar ahí en la mitad quietica. Y lo que voy a aumentar es la amplitud. Si yo aumento la amplitud, ¿qué va a suceder entonces con mis dibujitos acá? ¿Qué podrá suceder? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que la distancia... Señor, lo escucho. Yo creo que no cambia la longitud de onda, ¿no? Ahí no va a cambiar la longitud de onda, ¿ok? ¿Algo más? Ok, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Entonces, ahí tenemos nuestra amplitud, vamos a ver. Aumenté la amplitud. ¿Cambió la longitud de onda? No. No cambió la longitud de onda, ¿sí o no? Ahora voy a bajarla a su punto mínimo. Tan. La bajé a su punto mínimo. Ay, me dejaron de caer goticas. Sí, ok. Voy a subirla un poquitico. Subirla un poquitico, ya. Tun. ¿Cambió la longitud de onda? No, señor. No cambió la longitud de onda. Lo que pasa es que perdieron definición las lineecitas azules claritas, ¿sí o no? Si ven que ya no se ven tan definidas, voy a volverla a subir al máximo. Ahora se ven más definidas, ¿sí o no? Cuando nosotros vemos las lineecitas más definidas o menos definidas, estamos hablando más o menos de la cantidad de energía que estamos transmitiendo, ¿sí? Cuando ya van más definidas, entonces quiere decir que va más energía acumulada en cada una de esas onditas. Si nosotros bajamos la amplitud, pues entonces estamos viendo que la cantidad de energía es mínima, ¿sí o no? A pesar de que lleve la misma frecuencia. Lleva la misma frecuencia, pero menor cantidad de energía. ¿Es claro eso? Sí, señor. Ok. Entonces vuelvo a dejarla aquí en la mitad, tan, y vamos a poner nuestra gráfica. Tan, ahora desde arriba. Y vamos a verlo, miren. Ahí ustedes están viendo cierta cantidad de energía. Sube casi hasta el 1, creo. Sube un poquitico más. Creo que aquí. Ahí sube hasta el 1, ¿sí o no? Hasta el primer cuadrito. Creo que, bueno, de pronto los muchachos que estén trabajando sobre celular no alcanzan a verlo muy bien. Por eso lo dejo grandecito. Pero sube y baja hasta el primer cuadrito, ¿sí o no? Esa es la cantidad de energía que estamos transmitiendo, ¿sí? Si yo varío la frecuencia, otra vez con la gráfica, si yo varío la frecuencia, fíjense, se está repitiendo más veces, claro, pero la cantidad de energía que se manda en cada gotica sigue siendo la misma. Sube hasta 1 y baja hasta 1. La amplitud sigue siendo la misma, ¿sí o no? A pesar de que es más repetitivo. ¿Listo? Si yo aumento la amplitud, voy a aumentarla al máximo, ¿cierto? Llega casi hasta 1,5. Entonces está aumentando la amplitud, ¿cierto? Está aumentando la cantidad de energía que mando en cada onda, ¿cierto? Pero son independientes la frecuencia y la amplitud. Están relacionadas, sí, con la longitud de onda, ¿cierto?
La frecuencia está relacionada con la longitud de onda. Es que eso es lo único que veo que sucede con esta aplicación, que a veces quitan para hacer arreglos o algo así. Entonces aquí tenemos lo de sonido, lo voy a dejar correr un poquitico. También se necesita de un medio para transportarse. Entonces, decimos nosotros, si lo que vamos a producir es el sonido necesita un medio para transportarse. ¿Cuál es el medio? El aire. El aire. Entonces, ese es el medio. La pregunta es, ¿el sonido podría transportarse también en el agua? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces quiere decir que el único medio no es el aire, también podría ser el agua. Pero, por ejemplo, si yo generara el sonido en un metal, ¿podría el sonido transportarse por medio del metal? Si el metal está hueco, sí. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ahí en el colegio se ubicaran, vamos a suponer donde queda el salón de física, ¿cierto? Se pararan a un lado de la baranda y golpearan a un lado y al otro extremo se hiciera el otro personaje y acercara al oído, escucharía muy bien que se transmite el sonido a través de la baranda, ¿cierto? De lado a lado se transmite el sonido, ¿cierto? Y si hacen la misma prueba en el aire, uno que hable a un lado y el otro que escuche al otro lado de la baranda, seguramente por el aire se van a dar cuenta que hay más dificultad y entonces tocas gritar para que escuchen, ¿cierto? Mientras que por el metal simplemente hacemos unos toquecitos en el metal y se escucha hasta el otro lado. Después vamos a ver por qué es lo que sucede ahí. Por ahora entonces diremos que el medio que necesita el sonido para transportarse generalmente es el aire, ¿sí o no? Estamos escuchando nuestro radio, nuestros audífonos, algún sonido Entonces, viniendo del vamos equipo, a ver por ejemplo. qué sucede. Vamos a suponer que ustedes tienen un parlante, ¿sí o no? Ese parlante, cuando ustedes llegan y lo prenden, un parlante digamos grande, ¿cierto? No como el que están escuchando del celular ahorita, pues que no es visible para ustedes, sino un parlante grande. Y entonces vamos a subirle volumen a ese parlante. Cuando le subimos volumen a ese parlante, entonces tenemos un parlantico. El parlante sucede lo tiene que este está pasando movimiento. acá. No sé si se alcanza a ver ustedes, no sé si lo alcanzan a ver, que se genera un movimiento en esta partecita negra No del sé si se parlante. alcanza a notar. Y ese movimiento es precisamente el que genera impulsos ¿Lo alcanzan a notar? Ese movimiento del parlantico negro. en el aire. Por lo tanto, esos impulsos son transmitidos Señor. en las partes. Ok, Sí, pero eso. Cuando ustedes ven el parlante, entonces en su equipo, vamos a ir al buffer. El buffer es la parte más grande del parlante, ¿sí? La que tiene más tamaño. Ese buffer entonces empieza a hacer movimientos hacia adentro y hacia afuera, ¿sí o no? Y los sonidos que genera él son más gruesos. Es decir, habla así como más, no más agudo, sino más grave, ¿sí o no? Ese sonido más grave se da en ese buffer por el tamaño de ese buffer, ¿sí? Al ser más grande y moverse más, entonces genera en el aire, coge más cantidad de partículas para hacer el movimiento, por eso es que puede generar sonidos más gruesos. Pero si ustedes se van a la partecita donde está el parlante pequeñito, que generalmente llamamos el tweeter tiene un tamaño más pequeñito, ¿sí o no? Ustedes no escucharán un buffer mandando, por ejemplo, el sonido de los platillos de la batería, ¿sí? Generalmente no. Ustedes escuchan esos sonidos más finitos en un parlantico más pequeñito. Y digamos que si ustedes ponen unos parlantes pequeñitos, no tienen el grande, ponen parlantes pequeñitos y le van a mandar por ahí bajos, pues entonces se van a tirar el tweeter, porque él no está preparado para enviar esas frecuencias, precisamente por el tamaño, ¿sí? Entonces, dijimos, él empieza a hacer esos movimientos y lo que empieza es a generar en el aire un tipo de movimientos, que se muevan nuestros huesillos, ¿cierto? Ese tipo de movimientos con esa cantidad de partículas es lo que hace generar en nuestro oído la sensación de sonido, ¿cierto? Entonces lo que en verdad está mandando son ondas, y esas ondas lo que están llevando pues ya sabemos que es energía. Esa energía
se está transmitiendo a nuestros huesecillos. ¿Cómo se llaman esos huesitos? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. El estribo, el yunque y el martillo. Y entonces, cuando esa energía es transmitida a esos huesecillos, entonces lo que sucede dentro de nuestro oído es que se convierte eso en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va entonces por el nervio auditivo y lo convierte nuestro nervio auditivo al conectarse con el cerebro en una señal que nosotros entendemos como sonido. ¿Qué pasa entonces cuando ustedes se ponen, por ejemplo, unos audífonos cerrados y los mantienen 3, 4, 5 horas? Resulta que ellos están también generando esos movimientos dentro de ese poquito de aire que ustedes tienen encerrados, ¿cierto? Pero ellos no tienen escape, por lo tanto toda esa presión que se está generando se lo está comiendo su huesecito, ¿cierto? Y entonces está perdiendo con el tiempo, está perdiendo movimiento. Por eso es que usted ahorita a temprana edad, vemos a muchos muchachos a temprana edad que cada vez quieren escuchar la música más duro. ¿Por qué quiere escuchar la música más duro? Pues porque no está escuchando, ¿cierto? Quiere sentir la sensación de que entre bien la música. Y entonces, pues empiezan algunos problemas de oído a temprana edad. Los dolorcitos de oído, las presiones, que no escucho bien, que siento un poquito de vértigo. Ya saben que ese vértigo lo afecta a uno en el oído, y entonces lo que empieza a sentir es como que se le mueve a uno el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Como que da vuelta a las cosas. Precisamente porque se ha afectado un poco ese oído, ¿sí? Entonces toda esa presión que se genere, toda esa energía que se genere en el aire, pues la está recibiendo su huesecillo, ¿sí? Y él es el que convierte eso en un impulso eléctrico. ¿Claros hasta ahí? Del oído y por lo tanto escuchamos. Aló, mis Sí, señor. muchachos. ¿Sí? Ah, bueno, que a veces pienso que estoy hablando solo y que no me escucharon. Asimismo, Bueno, nuestras cuerdas vocales son las que se continúo. Ahora resulta, eso es cuando nosotros recibimos el sonido, ¿cierto? Ahora la cuestión es cuando emitimos el sonido. Entonces, cada vez que usted habla, lo que usted está generando es también una cantidad de energía que está transmitiéndose al aire, ¿cierto? Entonces usted pone la manito frente a su boca y se da cuenta que hay momentos donde da más presión al aire o da menos presión. Por ejemplo, cuando usted nombra o pronuncia la letra P, ¿cierto? Ahí está generando una presión más fuerte, ¿cierto? Y más seca. Y, por ejemplo, cuando usted está pronunciando las vocales, se da cuenta que no solamente va desde su boca, sino que sale desde la garganta cuando no sabemos hablar. Cuando, digamos, los cantantes ya han recibido una orientación más profesional, ya saben que no solamente lo generan desde la garganta, sino que lo generan desde el esófago, ¿sí o no? Y hacen fuerza en el estómago para sacar la voz y para no dañar su garganta, ¿cierto? Nosotros que no sabemos muy bien, pues generalmente lo emitimos desde la garganta. El aire que pasa por ahí entonces está controlado por nuestras cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales son las que le dan forma a la onda, ¿cierto? Y además pasan entonces por nuestra boca, por nuestra lengua, y entonces ahí es donde nosotros generamos la entonación y generamos la pronunciación para que nos entiendan lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Ahora, resulta que nosotros ahí estamos viendo la cantidad, por ejemplo, de fuerza que tenemos que emitir para que esa cantidad de energía se transmita a los demás, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted está, perdón, no es lo mismo cuando usted está hablando, por ejemplo, con su novia, que está hablando ahí pegadito con su novia y pegadito y que tiene que emitir menos fuerza, menos cantidad de energía, ¿cierto? A cuando usted le está hablando a un público en general. Parece usted en un salón, por ejemplo, cuando tiene que darle un mensaje que mandaron de coordinación, y fíjese que la cantidad de energía que usted está emitiendo es muchísimo más, ¿sí o no? Cuando usted va a gritar es muchísimo más. Esa cantidad de energía tiene que enviarla porque el medio no proporciona esa cantidad de movimiento, esa libertad de movimiento a la energía que usted está transmitiendo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a un medio que es más denso? Por ejemplo, cuando nos metemos al agua. Si nosotros hemos escuchado las ballenas, por ejemplo, el sonido que emiten, ese se puede escuchar a muchos kilómetros. ¿Han escuchado ustedes que ellas se comunican a muchos kilómetros, sí o no?
Y esa comunicación no solamente se debe a la cantidad de fuerza que tienen ellas, sino también al medio en el que están. La cuestión es que las partículas de ese medio están más junticas, más unidas en el agua o en el aire. Pregunto yo. ¿Las ondas de qué, profe? Las partículas de cada medio, estamos comparando las partículas de cada medio. ¿Están más unidas las partículas en el aire o están más unidas las partículas en el agua? El agua. En el agua, En el agua, ¿sí o no? En el agua las partículas están más uniditas, ¿sí o no? Ahora vamos a ver, ¿dónde están más unidas las partículas? ¿En el agua o en un metal? En un metal. Pues en un metal un están metal. más unidas las partículas, ¿sí o no? Y ahora entonces, fíjense que nosotros cuando hablamos aquí a nivel aire, para que nos escuchen vamos a poner una distancia, vamos a decir una cuadra, a media cuadra, porque a una cuadra ya ni nos escuchan. Bueno, hay algunos que tienen muy buena voz. A una cuadra, para que una persona nos escuche, ¿qué tenemos que hacer? gritar. Gritar. Pues pegar el grito, ¿sí o no? Porque si no, no nos van a escuchar. Si estamos pegando el grito, quiere decir que estamos botando una gran cantidad de energía, ¿sí o no? ¿Cierto? Uno no grita pasito, ¿sí? Ahora, si nosotros estuviéramos en el agua, la pregunta es, ¿tendríamos que botar la misma cantidad de energía para que nos escucharan a una cuadra? Si pudiéramos, vamos a decir que aquí tenemos sirenitas, y esas sirenitas son capaces de hablar dentro del medio, dentro del agua. ¿Tendrían que botar la misma cantidad de energía? Entonces ahí es donde decimos seguramente no, tendrían que botar menos energía. ¿Por qué? Porque como las partículas están más unidas, entonces ellas logran transmitir mejor una partícula a otra la cantidad de energía que estamos dando. ¿Listo? Lo mismo ahora sucede en el metal, entonces en el metal tendríamos que dar menos energía porque como las partículas están más unidas, entonces pueden transmitir aún mejor la energía que se está transmitiendo. Conclusión, cada vez que nosotros encontramos un medio donde las partículas están más unidas, entonces hay mejor transmisión de energía. ¿Listo? Es que esa es la cosa de que no le quisiera estar jugando aquí con ustedes con el muñequito ese, pero pues no nos dejó instalar. Entonces, decíamos nosotros acá, hablamos nosotros aquí de un frente de onda circular, ¿sí o no? Debido a una fuente puntual, ¿cierto? Una fuente puntual quiere decir que es una fuente que está generando en un solo punto, ¿sí? No está generando en varios puntos, sino acá. Lo que decíamos ahí en el video, si pusiéramos una regla, pues estaría generando una onda recta, pero se está generando en un solo punto, por esa razón es circular lo que se genera, ¿sí? Cuando ustedes botan una piedrita en el agua, entonces se está generando una onda circular, ¿cierto? Ok. Tienen que ser, no. Ya, es la que necesitaba. Entonces, ahora vamos a mirar acá. ¿Se acuerdan la partecita clarita que era? ¿Una cresta o un valle? La partecita blanquita que es una cresta, ¿cierto? Decíamos nosotros la longitud de onda va entre cresta y cresta, es decir, entre partecita blanca y partecita blanca. Esa partecita blanca es la que lleva la cantidad de energía, es la que maneja la amplitud, ¿cierto? De tal manera que si usted lo que hace es subir el volumen a su equipo, entonces esta partecita blanca pues se va a volver más definida porque va a llevar más energía, ¿cierto? Por lo tanto usted va a escuchar más duro, ¿sí? Ahora, si nosotros lo que hacemos es bajar la frecuencia, entonces diríamos nosotros, como veíamos en el agua, si nosotros bajamos la frecuencia, entonces la longitud de onda se va a volver más larga, es decir, voy a ver aquí una partecita blanca y esta partecita blanca la voy a ver más lejos, ¿sí o no? Pues resulta que cuando nosotros estamos escuchando sonidos que son muy bajos, ¿sí? Entonces esa frecuencia es baja,
¿cierto? Por lo tanto, esas longitudes de onda son más grandes. Eso es lo que sucede cuando estamos escuchando sonidos bajos, ¿cierto? Pero cuando nosotros escuchamos sonidos más altos, vamos a inventarnos, por ejemplo, el sonido de una flauta, vamos a decir que los sonidos agudos, por ejemplo, de un violín. Entonces, esa frecuencia, esa longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre esta linecita y esta linecita, pues se hace más corta, ¿cierto? Entonces, ahí notamos nosotros, por ejemplo, diferencias entre lo que sería un sonido más agudo y más grave. Más grave quiere decir más alto, más agudo quiere decir más bajo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién tendrá mayor frecuencia, la voz de un hombre o la voz de una niña? En lo general, ¿no? En lo general, no en lo particular. La voz de un hombre o la voz de una niña, esa tendrá una longitud de onda más grande o más pequeña. Más grande, muy bien. Entonces la voz de un hombre tendrá una longitud de onda más grande, es decir, tendrá menos frecuencia. La voz de una niña, que es más alta, ¿sí? La frecuencia es más alta, entonces tendrá menos longitud de onda, por lo tanto la voz será más delgadita, ¿sí o no? Eso, por ejemplo, suele suceder aquí, para notarlo así gráficamente. ¿Listo? Ok. Permítanme, yo corro otra. Un segundito yo. Ahora, un segundito a ver si encuentro el pedacito de... Ya, ahí es, ese punto. Entonces, fíjense acá, en esta partecita de la gráfica, hacia el final de la gráfica, que no están tan definidas las linecitas blancas y las linecitas negras. Aquí no están tan definidas. Como no están tan definidas, quiere decir entonces que la amplitud fue más baja, es decir, estoy hablando más bajito, ¿sí? No está tan definido la cantidad de energía que se está enviando. Pero aquí al inicio del parlante, lo que hicimos fue subirle volumen y entonces ahora se notan más definidas las crestas y los valles. Es decir, la amplitud aumentó. Y si la amplitud aumentó, pues entonces quiere decir que estoy hablando más duro, estoy enviando más energía, ¿cierto? Por eso se ve más definido. ¿Listo? Ok. Ahora voy a hacer lo mismo con la luz. Ok. Vamos a ver qué sucede con la luz. Aquí tenemos una linternita. Espérenme un segundito a ver si usted me deja bajar el de la luz. A ver si con eso podemos jugar directo. Voy a emitir unos rayitos de luz. Ya, ahora sí me van a entender, o sea que estaban perdidos, Dios mío. Bueno, fíjense, está enviando con una frecuencia y está enviando con una amplitud dadas, ¿cierto? ¿Ahora sí lo están viendo? Ok, ahora sí. Entonces ahora sí nos estamos entendiendo. Está enviando ya con alguna amplitud y está enviando con una frecuencia. Si yo disminuyo la amplitud, ¿qué sucedió ahora sí? Hay menos intensidad. Pues voy a bajar un poquitico más la luz. Tan, 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 tan. ¿Y qué sucedió ahora? Pues que hay menos intensidad. ¿Sí se dieron cuenta que se volvió un poquito más opaco? O sea, que cuando en la luz nosotros estamos hablando de la amplitud, estamos hablando de esa intensidad de luz. Fíjense que aquí se ven más brillantes ahora cada una de las ondas que estamos enviando están más brillantes, ¿sí o no? Cuando nosotros bajamos la amplitud es como si hubieran bajado la luz. Uy, bájele a la cantidad de luz que está muy brillante y entonces le bajaron a la luz y ahora se ve un poquito más oscurito, ¿sí o no? Más opaco. ¿Sí es claro lo que sucede con la amplitud? Muy bien. Entonces, entre menos amplitud hay menos intensidad de luz. Perfecto. ¿Sí? Tan. Y ahora llegamos y subimos la amplitud. Entonces ahora se ve más clarito, ¿sí o no?
Vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, de la luz del sol, vamos a ponerlo a las 12 del día. ¿Le subo la amplitud o le bajo la amplitud? Le subo, ¿sí o no? Se ve más clarito, claro. Está llegando con más energía, ¿cierto? Pero ahora se hicieron las 6 de la tarde, ¿qué hago? Ay, entonces ahora se empieza a ver más oscurito, ¿sí o no? Claro, ya se volvió más nochecita, entonces se ve más opaquito, ¿sí o no? Hay menos intensidad de luz. Ahora sí se fijaron lo que sucede con la amplitud. ¿Ahora sí es claro? ¿Es claro, mis niños? Ahora sí, ¿sí o no? Ok. Ahora, vamos a ver qué sucede con la frecuencia. Entonces, ahí se están dando cuenta. Otra vez les decía, voy a pausarlo. Otra vez les decía. Perdón, es que quiero verlo bien definido. Esperen que lo deje bien definido. Ya. Entonces decíamos nosotros, la frecuencia tiene que ver con esa longitud de onda, ¿sí o no? La longitud de onda, en este momento decimos es esta distancia, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo aumento la frecuencia? La longitud de onda, ¿se va a hacer más grande o más chiquita? Si yo aumento la frecuencia, si esto se vuelve más repetitivo, exactamente, se vuelve más pequeña. Sin embargo, aquí no lo vamos a notar tanto, ¿sí? Simplemente es como ejemplo, no lo vamos a notar tanto. Pero miren lo que sucede cuando yo aumento la frecuencia. ¿Qué sucedió? ¡Wow! Entonces, resulta que si su ojito está aquí al frente, como cambiamos la frecuencia, ¿sí? Entonces, estas cantidades de energía, estas bolitas de energía, estas frentes de energía, van a llegar con más rapidez o con menos rapidez a su ojito, ¿cierto? Acuérdense que si nosotros bajamos la frecuencia, esto se va a hacer más largo. Y si nosotros subimos la frecuencia, esto se va a hacer más cortico. Si usted está aquí al frente, pues entonces se van a estrellar más seguido o menos seguido esas onditas contra su ojo. ¿Es claro eso? ¿Cierto? Y entonces, cuando esas onditas se estrellan contra su ojo, esto es lo que usted percibe. Tan. Subimos la frecuencia. Tan. ¿Qué empezó a percibir ahora usted? ¿Que el color cómo es? Azul, ¿sí o no? Ahora voy a subir un poquito más la frecuencia. Ahora es azul más oscurito, ¿sí o no? Ahora voy a subir un poquito más la frecuencia. ¿Sí están viendo el cambio? Ahora voy a subir un poquito más la frecuencia. ¿Hacia qué color nos estamos yendo? Hacia el moradito, ¿sí o no? Entonces arrancamos del verdecito, nos fuimos al azulito, después el azul se fue volviendo más intenso, más intenso, más intenso, más intenso. Y ahora se nos está volviendo un color morado. Y después del morado, ¿qué sigue? Ay, no, sea mentirosa. ¿Qué color es ese? Como violeta, muy bien. Como violeta. Oigan, esperen un momentico. O sea que si es el color violeta, entonces cuando nosotros subimos la frecuencia, nos estamos yendo hacia unos rayos. ¿Cómo se llamarán esos rayos? ¿Ultra qué? Pues ultravioleta, muy bien. Entonces se dan cuenta, la frecuencia se aumentó, entonces ya nos vamos hacia los colores ultravioleta, ¿sí o no? Se dan cuenta que ya casi, a veces cuando aumenta ya mucho, entonces ya no los percibimos, ¿sí o no? Entonces ya después del ultravioleta, que es lo que alcanza a captar nuestro ojito humano, hasta ahí nosotros percibimos. Pero ya después de eso, pues ya nosotros ya no vemos colores, ¿sí o no?
Vemos hasta el moradito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo bajo la frecuencia y ahora ya de lo normal, de lo neutral, ya no aumento la frecuencia, sino que la voy a disminuir? Voy a bajar la frecuencia. ¿Hacia qué color nos fuimos? Y después. Eso quiere decir que entonces las longitudes de onda. Pregunto, la longitud de onda y cuando estamos bajando la frecuencia, no me van a equivocar o les doy un coscorrón desde acá. Estamos bajando la frecuencia. Si estamos bajando la frecuencia, ¿la longitud de onda es más grande o más chiquita? Más grande, muy bien. Entonces, seguimos bajando la frecuencia. Y entonces, ¿ahora a qué color nos fuimos? Al rojo. O sea que por allá estarán los rayos. Pues muy bien, los infrarrojos, muy bien. O sea que si nos vamos hacia abajo en las frecuencias, vamos a ir a los rayos infra. Pues rojos, ¿sí o no? Los infrarrojos. Ve, nos vamos para allá, tan, y todos son rojito, ¿cierto? Y si nos vamos hacia arriba en las frecuencias, vamos hacia los rayos ultravioletas, ¿sí o no? Eso es. Entonces, fíjense en ustedes, volvemos y vemos que cuando hablamos de la luz, si nosotros cambiamos la frecuencia, lo que está afectando para nuestra percepción es el color de las cosas que estamos viendo. ¿Claros? ¿Me dejaron solito? ¿Claros? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver, tan. Vamos a ver qué es en la pantalla. ¡Tum! Se volvió azul. Pues ese es el ojito que ustedes están viendo, ¿sí o no? Listos. Entonces, ya vimos lo que sucede en la luz. Ya vimos lo que miren lo que yo tenía el sonido acá. Ay, Dios mío, ¿sí ven? ¿Lo alcanzan a escuchar? Eso es. Entonces, ahí tenemos. Si lo están escuchando, mi pregunta es, ¿ahí teníamos frecuencias altas o frecuencias bajas? Muy bien, frecuencias bajas. O sea, que la distancia entre la longitud de onda es grande o es chiquita. Grande, muy bien. Repitamos. Si ustedes han visto, por ejemplo, las cuerdas de un bajo, además de que son gruesas, ellas no hacen vibraciones chiquiticas, sino hacen vibraciones todas grandotas, ¿sí o no? ¿Cierto? Y entonces vemos nosotros que ese bajo pues está enviando su sonido característico con movimientos grandes de ondas. Pero si nosotros nos vamos a una frecuencia más alta, a ver, un instrumento que tenga frecuencia alta, ayúdenme. El violín, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces tendremos frecuencias así. ¿Se leyeron? Pero si nosotros bajamos la frecuencia, pero si la subimos, pero si la bajamos, ¿entendía la frecuencia en el sonido? ¿Entendía la frecuencia en la luz? ¿Entendía la frecuencia en las cuerdas y en las cosas mecánicas? Y ahora vamos para la amplitud. ¿Lo escuchan?
Nosotros lo llamamos subirle el volumen o bajarle el volumen. Físicamente se llama aumentar la amplitud o bajar la amplitud, ¿sí o no? Ahora voy a aumentar la amplitud. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Ahí. Y ahora bajé la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿reconocía la amplitud en el sonido? ¿Reconocía la amplitud en la luz? Que si reconocía la amplitud en la luz y reconocía la amplitud en el agua además, ¿sí o no? Cuando la vimos aquí de ladito, ahí, de lado, vista lateral, ¿cierto? Ahí está reconocida la amplitud mecánicamente, ¿sí o no? Y reconocida en la luz y reconocida en el agua, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa, mis muchachos. Entonces, hasta ahora creo que vamos bien. Los voy a dejar descansar, yo creo que ya. Y después vamos ahí sí a lo que es fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Esto es la base para fenómenos ondulatorios. Creo que ya estamos claros para entrar a fenómenos ondulatorios. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, pues por ahora los dejo ir a almorzar y ir a descansar, ¿vale? Nos vemos hoy a las 7 de la noche. Háganle juiciosos y me envían esta semana mi quinta guía. Pues yo necesito que ustedes vayan ahí porque yo solamente lo que estoy haciendo es repasar para que lleguemos a su examen de estado. Dedíquense a mí esta semanita y me hacen esta. ¿Listo? ¿Opinan? Y eso, ya quedan ustedes. Acuérdense que ya la otra semana, desde el lunes, ya yo les acepto el descansito, algo así, una semanita, eso que no tengan que nada que ver. Y ya después miramos. ¿Opinan? O sea, les corro la siguiente, hagamos una cosa. Esta, entréguenmela esta semana, ¿sí? Y la otra de pronto la corremos un poquito. Pero pues me interesa ahorita para que ustedes, pues de lunes a viernes, ¿no? De hoy al viernes. No importa el día, de hoy al viernes. ¿Listo? Me entregan la quinta, que ya debería estar entregada, la quinta. ¿Listo? Con eso ya ustedes se van con quinta lista. Bueno. Listo, mis niños, entonces los dejo descansar un ratico. Nos vemos a las 7 de la noche. Ahorita ya publico en los grupos. Si alguien grita, pues lo siento, pero pues ya estuvo acordado con ustedes. Y pues igual la clase queda grabada. Nos vemos a las 7 de la noche. No me falten. Bueno, ¿listo? Sí. Entonces, chao, mis niños. Cuídense.